Un cordial saludo, estimada profesora. Mi nombre es Ricardo Esparza y en esta oportunidad voy a presentar lo que sería el laboratorio número 6, correspondiente al diseño de máquinas de estado finito síncronas. El objetivo principal de este laboratorio es analizar y describir el funcionamiento de máquinas de estado finito, trabajando principalmente con lo que serían las arquitecturas de Moore y Meli, para posteriormente llevar estos conceptos al diseño y a la simulación de circuitos digitales. Para comenzar, voy a presentar lo que sería la sección 1 correspondiente al prelaboratorio, donde se desarrollan 4 ejercicios teóricos. La sección ejercicio número 1 se nos solicita identificar cuál de los diagramas correspondientes a una máquina de estado tipo Moore que cumplan con determinadas condiciones. La primera condición establece que cuando la entrada es 0, el conteo debe incrementarse de 2 en 2 de forma cíclica. La segunda condición indica que cuando la entrada es 1 y el conteo debe incrementarse de 1 en 1. Y finalmente el conteo debe abarcar los valores desde 1 hasta 4 para posteriormente reiniciar el ciclo para determinar lo que sería la respuesta. Debemos observar la transición entre los diferentes estados. Cuando la entrada es 1, la secuencia debe seguir 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4 y nuevamente volver a 1. En cambio, cuando la entrada es 0, debe avanzar de 2 en 2. Por ejemplo, 1 a 3 y nuevamente 1 y de forma equivalente 2 a 4 y nuevamente 2. Al comparar estas condiciones con los 4 diagramas presentados podemos observar que el único que cumple correctamente con el comportamiento solicitado es la alternativa A. Ya pasamos de lleno a lo que sería nuestro segundo ejercicio, en el cual en este trabajamos con una máquina de estado tipo Meli. Aquí se nos solicita determinar cuál de las máquinas presentadas produce una secuencia de salida 1, 1, 1 cuando recibe una secuencia de entrada 0, 0, 1, en este caso, ¿ya? Cuando recibe como secuencia de entrada 0, 0, 1, recordemos que una máquina de tipo Meli, la salida depende tanto del estado actual como de la entrada presente. Por este motivo, en los diagramas podemos observar la etiqueta de tipo entrada sobre salida, ¿ya? Para resolverlo comenzamos desde el estado inicial y seguimos uno por uno los valores de entrada. En la alternativa A, al ingresar el primer 0, observamos una autotransición en el estado inicial etiquetada como 0 sobre 1, ¿ya? Por lo tanto, o sea, por lo que obtenemos una salida igual a 1. Con el segundo 0 se repite esta misma condición, obteniendo nuevamente una salida igual a 1. Posteriormente se procesa la entrada 1, siguiendo la transición correspondiente, obteniendo también la salida requerida. De esta forma, la secuencia obtenida correspondería a 1, 1, 1. Por lo tanto, concluimos que la respuesta correcta en el ejercicio 2 nuevamente sería la alternativa A. Ya pasamos de lleno a lo que sería el ejercicio número 3, en el cual se presenta este diagrama de transición que nos pregunta qué sucede si el estado actual corresponde a S1 y recibimos una entrada lógica igual a 1. Para resolverlo, primero ubicamos en el diagrama del estado S1. Desde este estado seguimos lo que sería la transición correspondiente a la entrada igual a 1. Como podemos observar, esta transición está indicada mediante la etiqueta 1 sobre 1, o sea, 1 sobre 0. Esto significa que cuando estamos en S1 y recibimos un 1, la máquina transiciona hacia el estado S2, generando al mismo tiempo una salida igual a 0. Por lo tanto, tenemos estado siguiente S2 y salida 0. Ya, ahora pasamos de lleno a lo que sería el ejercicio. Bueno, acá la respuesta, como bien dije, sería la alternativa B, S2 sobre 0. Pasamos a lo que sería el ejercicio número 4. En este ejercicio debemos analizar el diagrama presentado y determinar cuál de las tablas de transición representa correctamente su comportamiento. Aquí trabajamos con una máquina de estado Moore de 4 estados. Para poder construir o verificar la tabla de los estados se representa mediante codificación binaria. S0, S que corresponde a 0, 0, S1 corresponde a 0, 1, S2 corresponde a 1, 0 y S3 correspondería a 1, 1. Luego debemos observar para cada combinación de estado presente la entrada X hacia qué estado apunta la flecha del diagrama. Además existe una característica bien digo muy importante que sería o sea, una característica muy importante de Moore, que sería la salida depende exclusivamente del estado presente y no directamente de la entrada, a diferencia de.
En este diagrama podemos observar que la salida Z es igual a 1 únicamente cuando la máquina se encuentra en el estado S2, ¿ya? S2. Únicamente en S2 es resultado 1, que correspondería a la codificación binaria 1-0. Al comparar todas las transiciones y las salidas de las tablas propuestas, se concluyó que la que correspondería como alternativa correcta es la B. ¿Ya? Con eso terminaríamos con lo que sería el prelaboratorio y pasaríamos a la sección 2, que sería la experiencia ya de laboratorio. ¿Ya? En la primera experiencia se nos solicita de diseñar y construir una máquina de estado de tipo Moore para controlar un elevador de 4 niveles. ¿Ya? Este sistema cuenta con dos entradas denominadas X, X e Y propiamente tal, y con dos salidas que sería Z1 y Z2. Las combinaciones de entrada determinan el piso al cual debe dirigirse el sistema. Cuando tenemos una entrada que sería 0,0 va al piso 1, 0,1 iría al piso 2, 1,0 iría al piso 3 y 1,1 iría al piso 4 respectivamente. Con estas condiciones desarrollamos primero el diagrama de estado, pasamos a lo que sería el 1.1, en el cual podemos observar el diagrama de estado diseñado para controlar lo que sería el elevador. Cada uno de los 4 estados representa uno de los 4 pisos. Las flechas indican las posibles transiciones según la combinación de entradas que reciba lo que sería el sistema. Por ejemplo, si la combinación de entradas solicita el piso correspondiente 0,0, la máquina debe llegar al estado asociado al piso 1. De la misma forma, las combinaciones 0,1, 1,0 y 1,1 permiten seleccionar los pisos 2, 3 y 4 respectivamente. Como estamos trabajando con una máquina de tipo Moore, las salidas representan el estado en que se encuentra el sistema propiamente tal. En el diagrama posterior nos permite construir lo que sería la tabla de transición, que sería la que tenemos acá en el ejercicio 1.2. Tenemos, como bien dije, la tabla de transición de estado. En la tabla, esta tabla relaciona 4 elementos principales. Primero las entradas X e Y. Segundo, el estado presente representado mediante Q1 y Q0. Tercer estado sería representado mediante Q1 más Q0 más. Y finalmente las salidas Z1 y Z2. Lo importante de esta tabla es que nos permite determinar matemáticamente cómo deberá comportarse el circuito en cada combinación posible, ¿ya? Este tipo de diseño, las entradas determinan directamente el estado futuro asociado al piso solicitado por el usuario, llevándolo a la realidad. De esta forma, la tabla confirma que para las 4 combinaciones posibles de X e Y, la máquina puede representar correctamente los 4 niveles del elevador. A partir de esta tabla pasamos al siguiente paso, que sería observar las ecuaciones lógicas mediante el mapa de Carnot, que sería el 1.3. Bueno, estos mapas, como bien sabemos, se utilizan para simplificar lo que serían las funciones lógicas obtenidas a partir de la tabla de transición. En primer lugar tenemos un mapa correspondiente al estado futuro Q1 más, también denominado D1, ¿ya? Después de realizar las agrupaciones correspondientes a la función, se simplifica Q1, Q1 más igual a X, Q1 más es igual a X, luego tenemos lo que sería el mapa correspondiente a Q0 más DO, el que tenemos acá. En este caso la ecuación simplificada quedaría Q0 más es igual a I. Q0 más es igual a I. Q0, ya. Posteriormente analizamos las salidas correspondientes. Con esta, bueno, como esta es una máquina Moore, las salidas dependen del estado presente. Por esta razón obtenemos Z1 quedaría igual a Q1 y Z2 quedaría igual a Q0. Por lo tanto, el resumen de la ecuación obtenida sería Q1 más igual a X, Q0 más igual a Y, Z1 igual a Q1 y Z2 igual a Q0. En estas ecuaciones permiten simplificar considerablemente lo que sería la implementación del circuito. Y bueno, para considerar lo que sería la implementación del circuito, tenemos en pantalla la simulación del circuito 74LS74.
Una vez determinadas las ecuaciones, como bien mencioné anteriormente, procedimos a construir lo que sería a simular el circuito. Y bueno, para la implementación se utilizó el entorno de simulación Proteus, ¿ya? Y un circuito integrado, como bien dije, 74LS74, que contiene un flip-flop de tipo D. También se incorpora una señal de reloj maestro, ya que estamos trabajando con una máquina de estado síncrono, ¿ya? Con flip-flop, los flip-flop, bien digo, almacenan lo que sería el estado actual y combinan de estado con los flancos correspondientes a lo que sería la señal del reloj, ¿ya? En las imágenes de la simulación podemos observar distintas combinaciones de entrada y cómo las salidas corresponden de acuerdo con el piso solicitado, ¿ya? Las pruebas permiten verificar que el circuito cumple con la tabla de transición y las ecuaciones obtenidas también mediante Carnot. Es decir, Q1 más igual a X, Q0 más igual a Y, Z1 igual a Q1 y Z2 en este caso igual a Q0. Con esto quedaría validado que el funcionamiento de la máquina Moore utilizada para controlar el elevador de 4 niveles en este caso. Y pasaríamos de lleno a lo que sería el ejercicio número 2, que sería una máquina Meli. En este caso debemos diseñar y construir una máquina de estado de tipo Meli cuya finalidad es detectar la secuencia binaria 010. La máquina debe entregar una salida igual a 1 solamente cuando detecta la secuencia 010, como bien se explica en el ejercicio. En cualquier otro caso, la salida debe mantenerse en 0. Además, al diseñar se debe considerar el solapamiento. Esto significa que parte de una secuencia que acabamos de detectar puede utilizarse como comienzo de una nueva detección. En el 2.1 tenemos el diagrama de estados de la máquina Meli. Para comprenderlo podemos seguir la secuencia paso a paso. Comenzamos con S0, que corresponde al estado de reinicio. S0 recibimos un 0 y avanzamos hacia S1. Y el estado S1 representa que ya hemos detectado el primer 0 de nuestra secuencia. Si estamos en S1 recibimos un 1, avanzamos hacia S2. Eso significa que hasta este momento ya hemos detectado la secuencia parcial 0,1. Finalmente, si estando en S2 recibimos un 0, completamos la secuencia 0,1,0 propiamente tal. En este mismo momento la salida cambia a 1 porque la secuencia fue detectada correctamente, ¿ya? Después de detectar ese último 0, la máquina regresa a ese 1 y esto es precisamente lo que permite trabajar con solapamiento, ya que ese último 0 puede convertirse inmediatamente en el primer 0 de la nueva secuencia. En cualquier otra combinación que uno complete el patrón, la salida permanece en 0. Una diferencia importante acá, a diferencia del Moore, es que respecto a la máquina Moore, bien digo, anterior, es que aquí al tratarse de una máquina Meli, la salida depende tanto del estado presente como de la entrada actual. Tenemos el 2.2 donde podemos analizar el comportamiento de la máquina mediante su tabla de transición, partiendo desde el S0. Partiendo, bien digo, desde SO, S0, recibimos una entrada a 0, pasamos a S1 y la salida permanece en 0. Si en S0 recibimos un 1, permanecemos en el estado inicial y la salida también continuaría en 0. Posteriormente, estando en S1, si recibimos otro 0, permanecemos en S1 porque ese 0 también todavía puede utilizarse como comienzo de la secuencia. Si recibimos un 1 y avanzamos hacia S2, avanzamos hacia ese, ya que tenemos aquí detectaría la secuencia parcial 0, 1, ¿ya? Finalmente, estando en S2, si recibimos un 0, complementamos el patrón 0, 1, 0. En ese caso, la salida cambiaría a 1 y regresamos nuevamente a S1 para conservar lo que sería el solapamiento. Y si desde S2 recibimos un 1, la secuencia no se completa y regresamos al estado correspondiente con salida 0 nuevamente. En este caso, la tabla presenta entonces todas las posibilidades de transición que posteriormente utilizamos para obtener las ecuaciones lógicas. Pasamos a lo que sería el ejercicio 2.3,
donde se desarrollan nuevamente los mapas de Carnot, pero esta vez correspondiente al detector de secuencia de Meli. El primer mapa corresponde a la función de excitación T1 asociada al estado futuro Q1. A partir de las agrupaciones realizadas se obtiene la ecuación simplificada D1 es igual a Q0 multiplicado por X, que es lo que tenemos acá. Luego tenemos el mapa correspondiente a D0 es igual, la ecuación simplificada obtenida es D0 es igual a X negado, ¿ya? Y finalmente tenemos el mapa de Carnot correspondiente a la salida de la máquina. La salida se activa solamente cuando se cumple la condición necesaria para completar lo que sería la secuencia 0, 1, 0. La ecuación presentada quedaría es igual a Z1 igual a Q1 por Q0 negado por X negado en este caso, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación resumida para esta implementación sería D1 igual a Q0 por X, D0 igual a X negado y la salida Z1 igual a Q1 por Q0 negado por X negado. Estas expresiones permiten construir la lógica combinacional de lo que sería el detector. Pasamos a lo que sería el 2.4. Bueno, finalmente acá tenemos lo que sería el 2.4, implementamos el circuito correspondiente al detector de secuencia. Nuevamente utilizamos un flip-flop mediante el integrado 74LS74 junto con la señal del reloj maestro. Además, en esta implementación aparecen las compuertas lógicas adicionales. Podemos observar una compuerta inversora correspondiente al integrado 74LS74 y compuertas AND correspondientes a 74LS08, ¿ya? Que serían las que tenemos acá. Estas compuertas implementan las ecuaciones lógicas obtenidas previamente durante el funcionamiento normal. Mientras no se complete la secuencia solicitada, la salida se mantendría en 0. Cuando ingresamos correctamente los bits 0, 1, 0, la máquina reconoce el patrón y la salida cambia automáticamente a 1, ¿ya? La simulación permite comprobar entonces que el detector funciona de acuerdo con lo establecido y que además puede trabajar con solapamiento. En la sección 3 tendríamos lo que sería, ya finalizando el trabajo, que serían las conclusiones del laboratorio número 6, en la cual podemos destacar varios aspectos bajo mi consideración. En primer lugar tenemos, mediante el diseño de elevador pudimos comprobar experimentalmente lo que sería el funcionamiento de una máquina Moore, donde las salidas dependen únicamente del estado presente. En este caso, los mapas de Carnot permitieron ecuaciones bastante simples: Q1 más igual a X, Q0 más igual a Y, y Z1 igual a Q1, y Z2 igual a Q0. Esto permitió implementar el controlador utilizando flip-flop tipo D y una señal de reloj propiamente tal. En segundo lugar, con el detector de la secuencia 010 pudimos analizar la máquina Meli. Aquí la diferencia fundamental es que la salida depende tanto del estado presente como de la entrada actual, permitiendo detectar inmediatamente el momento en el que se completa la secuencia. También pudimos comprobar la importancia del solapamiento, ya que el último cero de una secuencia detectada puede utilizarse como el comienzo de una nueva secuencia. Los mapas de Carnot también fueron importantes para simplificar lo que serían las expresiones lógicas y facilitar lo que sería la implementación física de ambos circuitos propiamente tales. Respecto al principal desafío del laboratorio, este estuvo relacionado especialmente con lo que sería la máquina Meli, debido a que fue necesario manejar correctamente las conexiones, en las conexiones de la lógica de salida y las variables negadas y las compuertas AND e inversoras, además de asegurar que, o sea, una correcta sincronización entre los flip-flop. Esto era importante para evitar transiciones o estados incorrectos durante la simulación. En conclusión, el laboratorio me permitió comprender de manera práctica la diferencia entre una máquina Moore y una máquina Meli, pasando desde el análisis de diagramas y las tablas de transición hasta la simplificación mediante Carnot y finalmente la implementación y validación de Proteus.
Con esto doy por finalizado lo que sería la presentación del laboratorio número 6, Fundamentos del Diseño Digital. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.